Tenía 12 años cuando entendió que ya no podía ser niño, y 5 años tenía su hermana cuando aprendió que llorar no traería a nadie de vuelta. Aquella noche, su padrastro los dejó frente a una granja clausurada, con un candado oxidado, paredes rotas y un silencio que daba miedo. No dejó comida, no dejó dinero, no dejó una explicación. Solo dijo una frase antes de desaparecer en la oscuridad. Aquí pueden quedarse, si sobreviven. Lo que ese hombre nunca imaginó fue que, detrás de esas rejas cerradas, no había muerte, sino oportunidad. Que entre corrales vacíos y gallineros olvidados, aún respiraban unas gallinas negras que cambiarían para siempre el destino de 2 niños abandonados. Porque esta no es solo una historia de pobreza, es una historia de responsabilidad forzada, de un hermano que decidió no huir, y de una niña que se convirtió en la razón para seguir vivo. Antes de continuar, dime algo. ¿Desde qué país estás escuchando esta historia ahora mismo? En este momento, personas de muchos lugares del mundo están oyendo lo mismo que tú. Y si alguna vez sentiste que la vida te dejó solo, quédate conmigo. Porque lo que estos 2 hermanos lograron después del abandono te va a sorprender. Diego aprendió a despertarse antes que el sol, mucho antes de cumplir 13 años. No porque alguien se lo pidiera, sino porque sabía que, si no lo hacía, su hermana Lucía se levantaría con hambre. A los 12, Diego ya conocía el sonido exacto del estómago vacío. Lo había escuchado demasiadas veces como para ignorarlo. Por eso, cada mañana revisaba la pequeña despensa de la cocina con la esperanza de que, milagrosamente, algo hubiera aparecido durante la noche. Casi nunca pasaba. Lucía tenía 5 años y dormía abrazando una muñeca sin un ojo. Cuando despertaba, buscaba primero a su hermano, no a los adultos. Diego siempre estaba ahí. Siempre. ¿Hoy sí hay desayuno?, preguntaba ella con una sonrisa tímida, como si no quisiera incomodarlo. Diego le respondía con la misma frase de siempre: claro que sí. Y aunque a veces solo había un pedazo de pan duro, él se aseguraba de que Lucía comiera primero. Si sobraba algo, bien. Si no, él decía que no tenía hambre. Esa era su mentira favorita. Vivían en una granja vieja, heredada de nadie, cuidada por obligación. El padrastro, Roberto, pasaba poco tiempo ahí. Decía que ese lugar no valía nada, que solo era una carga. Diego lo escuchaba en silencio, pero anotaba cada palabra en su memoria. Los adultos solían decir la verdad cuando creían que nadie importante estaba escuchando. Esa mañana, Roberto se marchó más temprano de lo habitual. No gritó, no dio órdenes. Solo tomó unos papeles de una carpeta amarilla y los guardó en su mochila. Diego lo notó. Siempre notaba esas cosas. «Regreso en la noche», dijo Roberto desde la puerta, sin mirarlos a los ojos. «Compórtense». Lucía corrió a abrazarlo, pero él apenas le dio una palmada en la cabeza. «No tardes», dijo ella. Roberto no respondió. Diego observó cómo el polvo del camino se levantaba cuando el auto se alejaba. Sintió algo extraño en el pecho. No miedo exactamente, más bien una sensación pesada, como si algo invisible se hubiera movido del lugar. Ese día pasó lento, demasiado lento. Diego reparó una cerca rota mientras Lucía jugaba con piedras y gallinas imaginarias. El sol cayó. El cielo se volvió naranja, luego gris. La noche llegó, y con ella, el silencio. Roberto no volvió. Lucía se durmió esperando el sonido del motor. Diego permaneció despierto, sentado junto a la ventana, contando los minutos como si eso pudiera traerlo de regreso. No lo sabía aún, pero esa sería la última noche en la que esperaría a un adulto para sentirse seguro. La mañana llegó sin ruido de motor. Diego fue el primero en darse cuenta. Abrió los ojos antes del amanecer, como siempre, y se quedó inmóvil unos segundos, escuchando.
El viento movía las láminas del techo. Un gallo cantó a lo lejos. Nada más. Tal vez se quedó dormido, murmuró para sí mismo, aunque no se lo creyó. Lucía despertó poco después, arrastrando la muñeca sin un ojo. Se sentó en la cama y miró la puerta. ¿Ya llegó?, preguntó, con la voz todavía suave por el sueño. Diego negó con la cabeza, pero forzó una sonrisa. Seguro llega más tarde. Pasaron las horas. El sol subió. El hambre volvió a hacerse presente. Diego repartió lo último que quedaba, una tortilla dura, partida en dos. Lucía comió la suya con cuidado, como si fuera un tesoro. Dijo que volvería, insistió ella. Los adultos no mienten. Diego no respondió. En lugar de eso, salió al patio y se quedó mirando el camino polvoriento. Algo no encajaba. Roberto nunca se ausentaba sin avisar más de un día. Nunca. Hasta ahora. Al mediodía, el auto apareció levantando polvo. Lucía corrió hacia la cerca. «¡Llegó!», gritó, feliz. Roberto bajó del vehículo sin mirarlos. Abrió la cajuela, revisó algo y luego cerró con brusquedad. Su rostro estaba tenso, como si tuviera prisa. «Tengo que irme otra vez», dijo, evitando los ojos de Diego. Surgió un problema. «¿Otra vez?», preguntó Lucía, confundida. Roberto se agachó frente a ella, esta vez sí sonriendo. «Demasiado. Es solo por unos días, princesa. Pórtense bien». Diego observó cada gesto. Vio cómo Roberto sacaba un sobre arrugado del bolsillo y lo guardaba en la mochila. Vio cómo miraba de reojo la casa, como si ya no le perteneciera. «¿Y la comida?», se atrevió a preguntar Diego. Roberto suspiró con fastidio y dejó unas monedas sobre la mesa. «Alcanza para hoy». Lucía lo abrazó fuerte, temiendo soltarlo. Roberto se liberó con suavidad, pero sin cariño. «Prometo que vuelvo», dijo finalmente. «Es mi palabra». Diego sintió un escalofrío, no por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Las promesas verdaderas no necesitaban insistirse. El auto volvió a desaparecer por el camino. Las monedas brillaban solas sobre la mesa, como algo fuera de lugar. Esa tarde, Diego revisó el cajón donde solían guardarse los documentos. Estaba vacío. Por primera vez, el miedo no vino de la noche, vino de la certeza. La noche cayó, con una lluvia fina que golpeaba el techo, como si alguien tocara desde afuera. Diego contó los relámpagos para no pensar. Lucía se acurrucó a su lado, con la muñeca apretada contra el pecho. «¿Mañana vuelve?», susurró ella, ya con sueño. Diego tardó en responder. «Sí», dijo al final. «Mañana». No durmió. Escuchó cada gota, cada crujido de la madera vieja, cada paso imaginario que nunca llegó. Al amanecer, la lluvia había limpiado el camino. Y la esperanza. Pasaron 2 días, luego 3. Las monedas se acabaron. La despensa quedó vacía. Diego hervía agua para engañar al estómago de Lucía. Le contaba historias para que olvidara el hambre. Ella asentía, valiente, como si entendiera más de lo que su edad permitía. El 4.º día, apareció una camioneta blanca al borde del camino. No era Roberto. 2 hombres bajaron. Traían chalecos y miradas serias. Diego se puso delante de su hermana sin pensarlo. «¿Viven aquí?», preguntó uno, mirando alrededor con desaprobación. «Es nuestra casa», respondió Diego, con la voz firme. El hombre negó lentamente. «Esta granja está clausurada. No debería haber nadie aquí». La palabra cayó como un golpe. Clausurada. Diego la había oído antes, en murmullos de adultos. Nunca pensó que significara esto. «Nuestro padrastro», empezó a decir. «No importa», lo interrumpieron. «Esto es peligroso. No hay luz, no hay agua». El lugar fue cerrado por orden oficial. Lucía apretó la mano de Diego. «¿Nos van a sacar?», preguntó, con un hilo de voz. Los hombres se miraron. Uno suspiró. «No hoy. Pero esto no puede seguir así». Se fueron dejando una amenaza silenciosa flotando en el aire. Diego cerró la puerta con cuidado. Se apoyó en ella.
Por primera vez, el miedo fue real. Buscó en cada rincón, en la habitación, en el cobertizo, en los cajones vacíos. Nada, ninguna señal de Roberto, ninguna explicación. Solo el eco de una promesa rota. Al atardecer, Lucía dejó de llorar. ¿Y ahora qué?, preguntó. Diego miró la granja, las cercas caídas, los corrales olvidados, el candado oxidado que colgaba de una puerta lateral. Respiró hondo. Ahora dijo: sobrevivimos. Esa noche, el silencio fue distinto. No era espera, era abandono. Y mientras el viento recorría los corrales, Diego entendió algo con una claridad dolorosa. No solo los habían dejado solos, los habían dejado donde nadie debía vivir. La granja parecía distinta de noche. De día, era solo un lugar viejo y abandonado. Pero cuando el sol se escondía, las sombras se estiraban como si quisieran reclamar lo que una vez fue suyo. Diego cerró la puerta principal con una tranca improvisada y acercó a Lucía al rincón más seco de la habitación. «No tengas miedo», le dijo, aunque su voz no sonó tan segura. «Yo cuido». El viento se colaba por las rendijas, haciendo vibrar las láminas oxidadas. Cada crujido sonaba más fuerte de lo normal. Lucía se tapó los oídos. «Parece que la casa respira», susurró. Diego intentó reír, pero no pudo. Él también lo sentía, como si el lugar estuviera vivo, o recordando. Encendió una vela y recorrió la cocina. Nada. El cuarto del fondo. Nada. El cobertizo pequeño, donde se guardaban herramientas antiguas. Polvo y telarañas. La granja estaba vacía, o eso parecía. Fue entonces cuando escuchó el sonido. Un roce suave, un cloc casi imperceptible. Venía de los corrales. Diego se quedó inmóvil. Miró a Lucía. «Quédate aquí», ordenó. «No te muevas». Tomó la vela y caminó despacio hacia el exterior. El aire era frío y olía a humedad. Las cercas caídas parecían esqueletos bajo la luz temblorosa. El sonido volvió a escucharse, esta vez más claro. Cloc, cloc. Diego empujó la puerta del gallinero principal. El candado estaba roto desde hacía años. La madera crujió al abrirse, y entonces los vio. En la oscuridad, unos ojos pequeños brillaron, luego otro, y otro más. Gallinas, negras como la noche, delgadas, pero vivas. Se movían despacio, como si no esperaran a nadie. «No puede ser», murmuró Diego. Había contado al menos una docena. Lucía apareció detrás de él, sin hacer ruido. «Están aquí», dijo con asombro. «No se fueron». Diego entendió algo en ese instante. La granja estaba clausurada, sí, pero no estaba muerta. Las gallinas negras habían sobrevivido al abandono, al hambre, al olvido, igual que ellos. Lucía se agachó y extendió la mano. Una gallina se acercó con cautela. No huyó. «Tiene frío», dijo ella. «Como nosotros». Diego cerró la puerta del gallinero y apoyó la espalda contra la madera. Sintió por primera vez en días algo distinto al miedo, una posibilidad. Esa noche, mientras el viento seguía golpeando la granja, Diego tomó una decisión silenciosa. Si nadie quería ese lugar, ellos lo reclamarían, porque en medio de lo que todos llamaban una granja muerta, algo seguía respirando, y quizás eso bastaría para empezar. A la mañana siguiente, Diego se levantó con una idea fija. Las gallinas negras no podían morir. Recolectó restos de maíz viejo del granero y los mezcló con agua. No era mucho, pero era todo lo que tenían. Lucía lo siguió cargando un balde pequeño que apenas podía sostener. «Coman despacio», les dijo, como si las gallinas pudieran entenderlo. «Tenemos que durar». Las aves se acercaron sin miedo. Picoteaban con cuidado, acostumbradas a la escasez. Diego observó cada movimiento, memorizando instintivamente lo que funcionaba y lo que no. Sabía que, si ellas sobrevivían, ellos también. Ese mismo día ocurrió algo inesperado. Lucía entró corriendo al cuarto con los ojos abiertos de par en par. «Diego, mira».
En sus manos llevaba algo oscuro, casi brillante, un huevo, negro. Diego lo tomó con cuidado, como si fuera frágil. Nunca había visto algo así. No era marrón ni blanco. Era negro de verdad, pesado, distinto. ¿Eso sirve?, preguntó Lucía. Diego no respondió de inmediato. Se quedó mirando el huevo, girándolo bajo la luz del sol que entraba por la ventana rota. Algo le dijo que no era común. Al caer la tarde, decidió arriesgarse. Caminó hasta el borde del camino principal, con una pequeña bolsa de tela donde guardó 3 huevos negros. Lucía se quedó escondida detrás de un arbusto, observando. Un hombre mayor pasó en bicicleta. Diego levantó la mano con timidez. «Señor, ¿le interesa comprar huevos?» El hombre frenó, curioso. «¿Huevos?», repitió. «¿De dónde?». Diego abrió la bolsa. El hombre frunció el ceño. Luego abrió los ojos con sorpresa. «¿Gallinas negras?», preguntó en voz baja. «¿De verdad?». Diego asintió, sin entender del todo. El hombre miró a ambos lados del camino antes de hablar. «Esto no es cualquier cosa, muchacho. Hay gente que paga bien por esto». Sacó unas monedas del bolsillo y las dejó caer en la mano de Diego. Eran más de las que habían visto en días. «No digas de dónde los sacaste», advirtió, «y cuídalas». Cuando el hombre se fue, Diego cerró el puño alrededor de las monedas. Lucía salió de su escondite saltando. «Funcionó», dijo ella. «Nos van a salvar». Diego no sonrió. Miró la granja a lo lejos, pensativo. Si esos huevos valían tanto, alguien más podría darse cuenta. Y entonces, mientras regresaban, Diego sintió una mirada desde la colina. No vio a nadie, pero supo algo con certeza incómoda. Las gallinas negras no solo eran comida, eran algo que otros querían. El dinero de los primeros huevos negros no duró mucho. Diego lo contó una y otra vez sobre la mesa, como si al hacerlo pudiera estirarlo. Compró un costal pequeño de alimento barato y unas tablas viejas para tapar los huecos del gallinero. Nada más. No había margen para errores, pero los errores llegaron igual. La primera semana, 2 gallinas amanecieron inmóviles. Diego se arrodilló junto a ellas, sintiendo un nudo en el estómago. Había hecho todo lo que pudo, o eso creía. «Fue el frío», dijo en voz baja, «o la comida». Lucía no respondió. Se sentó a su lado y acarició las plumas negras con cuidado, como si se tratara de algo frágil y querido. «Tenían hambre», dijo ella, «como nosotros antes». Diego apretó los dientes. Esa noche casi no habló. Pasó horas revisando el gallinero, cerrando rendijas, moviendo paja, intentando entender qué había fallado. El cansancio le pesaba más que el cuerpo. Al día siguiente, otra gallina enfermó. Diego la tomó en brazos sin saber qué hacer. No había veterinarios, ni libros, ni adultos a quienes preguntar. Solo él, con 12 años y demasiada responsabilidad. «No puedo», murmuró. «No sé cómo hacer esto». Por primera vez desde el abandono, la idea de rendirse apareció con claridad. Si perdían las gallinas, perderían todo. Lucía se acercó en silencio. Traía una taza con agua tibia. «Mamá hacía esto cuando yo me enfermaba», dijo. «Decía que el calor ayuda». Diego dudó, pero la dejó hacerlo. Lucía limpió el pico de la gallina con cuidado y la envolvió en un pedazo de tela vieja. «No se va a morir», aseguró. «Todavía respira». Esa noche, Diego se quedó despierto junto al gallinero. Observó a las aves, escuchó su respiración, aprendió a reconocer cuando algo no estaba bien. No era instinto, era atención. Y eso sí podía hacerlo. Al amanecer, la gallina abrió los ojos. No estaba fuerte, pero estaba viva. Diego soltó el aire que había estado conteniendo. No era una victoria grande, pero era suficiente para seguir. Sin embargo, el precio ya estaba claro. Cada error costaba caro.
Y mientras el sol iluminaba la granja clausurada, Diego entendió la lección más dura hasta ese momento. No bastaba con encontrar una oportunidad. Había que aprender a no perderla. El hombre volvió 2 días después, pero no venía solo. Diego lo reconoció de inmediato por la bicicleta vieja y el sombrero gastado. Esta vez, sin embargo, lo acompañaba otro sujeto, más joven, botas limpias, mirada inquieta. Se detuvieron a unos metros del camino, sin acercarse del todo a la granja. Diego sintió el impulso de esconderse. Luego miró a Lucía, que sostenía una gallina como si fuera un tesoro. Decidió salir. «Buenos días», dijo, con la voz firme. El hombre mayor asintió. «Te dije que volvería», respondió. «Mi primo quiere ver lo que tienes». El primo no habló. Observó alrededor. Contó mentalmente los corrales. Midió las distancias. Cuando Diego abrió la bolsa con los huevos negros, el hombre levantó las cejas. «Son auténticos», murmuró. «¿Cuántos tienes?» «Los suficientes», respondió Diego sin comprometerse. El primo sonrió apenas. «Te doy el doble de lo que te pagaron la vez pasada». Diego tragó saliva. Ese dinero podía comprar comida para semanas. Podía arreglar el gallinero. Podía sobrevivir. No dijo. El silencio cayó como una piedra. «¿Cómo que no?», preguntó el primo incrédulo. «No sé cuánto valen», continuó Diego, «y no voy a venderlos todos». El hombre mayor soltó una risa baja. «Este niño no es tonto». El primo suspiró, sacó billetes del bolsillo y los dejó sobre una piedra. «Entonces, uno por uno. Pero escucha bien, hay gente que busca estas gallinas, mucha gente». Diego tomó el dinero. Era la primera vez que sentía el peso real de algo ganado por su propio esfuerzo. No era solo comida, era control. Cuando los hombres se fueron, Lucía saltó de alegría. «Tenemos dinero de verdad», dijo. «Somos ricos». Diego negó con la cabeza, serio. «Todavía no». Contó los billetes con cuidado y los escondió bajo una tabla suelta del piso. Luego miró la granja, los corrales, el camino. Si ese hombre sabía, otros también sabrían. Esa noche, Diego no durmió pensando en qué comprar. Pensó en cómo proteger lo que tenían, porque el primer peso no traía alivio, traía atención. La granja no cambió de la noche a la mañana, cambió en silencio. Diego entendió que crecer no era hacer ruido, sino no llamar la atención. Durante el día, la granja seguía pareciendo abandonada, corrales cerrados, cercas caídas, la casa con ventanas rotas. Pero al amanecer y al anochecer, cuando nadie miraba, todo se movía. Reparó primero el gallinero más escondido. Usó tablas viejas, clavos torcidos, alambre rescatado de la cerca. Aprendió a tapar rendijas para que el frío no entrara y a mover la paja según el viento. No era bonito, era funcional. Lucía se convirtió en su sombra. Le alcanzaba herramientas, contaba gallinas, les hablaba en voz baja como si entendieran. «No hagan ruido», les decía. «Aquí estamos bien». Las gallinas negras empezaron a poner con regularidad. No muchas, pero suficientes. Diego llevaba un registro mental. ¿Cuántos huevos al día? ¿Cuánta comida? ¿Cuántas pérdidas? Cada error dolía. Cada acierto se guardaba. Una tarde, mientras buscaba más madera en el cobertizo grande, ese que casi nunca abrían, Diego encontró una caja metálica oxidada, escondida detrás de sacos viejos. Dentro había papeles doblados, manchados por el tiempo. No entendía todo, pero reconoció palabras importantes: clausura, riesgo, orden. Leyó lo que pudo, y algo no cuadraba. La granja había sido cerrada oficialmente, sí, pero las fechas no coincidían con lo que Roberto decía. No hablaban de enfermedades ni de peligro real. Hablaban de irregularidades, de inspecciones apresuradas, de firmas repetidas. Lucía llamó. «Ven». Ella se sentó a su lado sin entender los papeles, pero observando su cara. Esto
Esto no está bien, dijo Diego. Cerraron la granja rápido. Demasiado rápido. Lucía frunció el ceño. ¿Eso es malo? No lo sé todavía, respondió. Pero no fue por las gallinas. Ese descubrimiento no les dio alegría, les dio cuidado. Diego volvió a guardar los papeles donde estaban. No era el momento. Todavía no. Esa misma semana cambiaron la rutina. Ya no vendían siempre al mismo comprador. Diego variaba los horarios, los caminos, las cantidades. Compró una libreta pequeña y empezó a anotar todo con lápiz corto. Gastos, ingresos, pérdidas. No era un juego, era un sistema. Una noche escucharon un motor detenerse lejos. Diego apagó la vela de inmediato. Lucía se quedó inmóvil, conteniendo la respiración como él le había enseñado. Pasaron minutos largos. El motor se fue. ¿Era él?, susurró ella. No lo sé, respondió Diego, pero tenemos que estar listos. Y mientras la granja seguía creciendo sin que nadie lo notara, Diego comprendió algo más profundo. No solo estaban construyendo un sustento, estaban ocupando un espacio que alguien había querido vaciar. Crecer en silencio era la única forma de sobrevivir. Por ahora, porque tarde o temprano, alguien iba a recordar esa granja clausurada. Y cuando eso pasara, Diego tenía que estar preparado. El cambio no se notó desde afuera, pero por dentro, la granja ya no era la misma. Diego empezó a medir el tiempo en ciclos: puesta, recolección, limpieza, venta. Cada día seguía una rutina exacta, no porque alguien se lo hubiera enseñado, sino porque entendió que el orden era lo único que podía competir contra el caos. Lucía aprendió a reconocer a cada gallina. Les puso nombres en voz baja, para no encariñarse demasiado, decía Diego. Pero aún así, ella lo hacía. Les hablaba como si fueran parte de la familia. Esta es noche, susurraba. Y esta es sombra. No la cargues así, Diego, se asusta. Las gallinas negras ya no eran una docena, eran muchas más. Diego dejó de contarlas en voz alta. No quería que el número existiera fuera de su cabeza. El dinero comenzó a llegar con regularidad. No grandes cantidades de golpe, sino constante. Suficiente para comprar mejor alimento, reforzar corrales, cambiar una cerradura rota. Cada mejora era discreta. Nada nuevo que llamara la atención. Todo parecía viejo, pero funcionaba mejor. Una tarde, mientras Diego regresaba por un camino distinto, siempre uno distinto, un hombre lo detuvo. ¿Tú eres el niño de los huevos?, preguntó sin rodeos. Diego no respondió de inmediato. Apretó la bolsa de tela contra el pecho. Depende, dijo. El hombre sonrió, como si eso confirmara algo. No te preocupes, solo quería decirte que allá, en el mercado chico, los pagan más caros, mucho más. Diego asintió sin prometer nada. Dende siguió caminando hasta que el corazón dejó de latirle en la garganta. Cuando llegó a la granja, Lucía lo esperaba sentada en el suelo, ordenando granos. ¿Te fue bien? Diego dejó el dinero bajo la tabla suelta y se sentó frente a ella. Somos más grandes de lo que parece, dijo, y eso puede ser peligroso. Esa noche, Diego sacó los papeles que había encontrado días atrás. Los volvió a leer, esta vez con más calma. No entendía los términos legales, pero entendía los patrones. Firmas repetidas, nombres que aparecían una y otra vez. Uno de ellos lo hizo detenerse. Roberto. No como dueño, no como responsable, pero sí como testigo en una inspección clave. Diego cerró los ojos. El padrastro no solo los había abandonado, había estado involucrado en algo más grande, algo que explicaba por qué la granja fue clausurada y por qué nadie volvió. Lucía lo observaba en silencio. ¿Vamos a perder la granja?, preguntó directa. Diego negó con la cabeza. No ahora. No le explicó más, no porque no confiara en ella, sino porque sabía que aún no era el momento.
El imperio que estaban construyendo no tenía nombre, ni letreros, ni permisos visibles. Existía solo porque funcionaba, porque alimentaba, porque resistía. Era invisible para quien no sabía mirar. Pero Diego lo sabía, ya no estaban sobreviviendo, estaban creciendo. Y en algún lugar, alguien iba a darse cuenta de que aquella granja clausurada había dejado de estar vacía. El polvo del camino volvió a levantarse una tarde en que el cielo estaba demasiado claro para traer buenas noticias. Diego lo vio primero, no el auto, sino la forma en que las gallinas se inquietaron. Levantaron la cabeza al mismo tiempo, como si recordaran algo antiguo. Lucía dejó caer los granos y miró a su hermano. ¿Qué pasa? Diego no respondió. Caminó hasta la cerca y entrecerró los ojos. El vehículo se detuvo a una distancia prudente, como si no quisiera entrar del todo en la granja. La puerta se abrió. Un hombre bajó. Roberto. No parecía distinto. La misma camisa gastada, el mismo gesto apurado. Solo había algo nuevo en su mirada, cálculo. Diego dijo, levantando la mano como si nada hubiera pasado. Mira nada más. Sigues aquí. Diego sintió como el estómago se le endurecía. Puso un brazo frente a Lucía sin darse cuenta. Te fuiste, respondió. Nos dejaste. Roberto chasqueó la lengua, molesto. No empieces con eso. Las cosas se complicaron. Yo sabía que se las arreglarían. Diego apretó los puños. No teníamos comida. La granja está clausurada. Roberto miró alrededor con rapidez, contando corrales, midiendo sombras. Por eso mismo vine, dijo. Escuché cosas, que hay movimiento aquí, que vendes huevos, especiales. Lucía dio un paso atrás. No son tuyos, dijo ella, con una firmeza que sorprendió incluso a Diego. Roberto sonrió, pero sus ojos no lo hicieron. Todo aquí es mío, replicó. Yo los traje, yo me encargué de esto. Diego respiró hondo. Te llevaste los papeles. Roberto se encogió de hombros. Para protegerlos. Mentira. El silencio se volvió espeso. Roberto dio un paso más cerca. Escúchame bien, Diego. Esta granja tiene problemas. Yo los conozco. Puedo arreglarlo. Pero necesito que hagamos esto. Juntos. Diego entendió entonces. No era preocupación. Era interés. No necesitamos nada de ti, dijo. La expresión de Roberto cambió. La paciencia se le acabó. No seas ingenuo. Si yo hablo, vienen las autoridades. Les quitan todo. ¿Eso quieres? Lucía apretó la mano de Diego. No susurró. No otra vez. Diego miró a su hermana. Luego volvió a mirar a Roberto. Vete, dijo. No vuelvas. Roberto soltó una risa corta, sin humor. Esto no se queda así. Se dio media vuelta y regresó al auto. Antes de subir, lanzó una última mirada a la granja. Te avisaré cuando sea el momento, advirtió. El motor se perdió en el camino. El silencio regresó, distinto, más pesado. Lucía habló primero. Va a volver. Diego asintió. Sí. Se sentó en el escalón de la casa y apoyó la cabeza entre las manos. El pasado no solo había llamado, había amenazado. Pero esta vez, Diego ya no era el niño abandonado. Sabía lo que tenían, sabía lo que valía, y supo, con una claridad fría, que la siguiente pelea no sería por comida, sería por todo. La noche después de la visita de Roberto fue la más larga que Diego recordaba. No por ruidos, no por frío, sino por la certeza. Esa palabra se le quedó clavada en la cabeza mientras observaba la granja desde la puerta. Amenaza. No dicha a gritos, no escrita en papel, sino sembrada con intención. Roberto no había vuelto para arreglar nada. Había vuelto para reclamar. ¿Va a regresar con policías?, preguntó Lucía en voz baja, sentada junto a él. Diego no quiso mentir. Tal vez respondió, pero no hoy. Esa misma madrugada, Diego cambió todo otra vez. Movió las gallinas más valiosas al gallinero oculto, el más alejado del camino.
Cubrió los huecos con telas viejas para que la luz no escapara. Apagó la vela antes de que amaneciera. Si Roberto hablaba, tenían que ganar tiempo. Al mediodía, bajó al pueblo. No llevaba huevos, llevaba preguntas. Escuchó sin preguntar demasiado, fingiendo curiosidad infantil. Y fue así, a retazos, como entendió la dimensión real del peligro. Esa granja fue cerrada en falso, dijo un hombre en la tienda. Alguien necesitaba que quedara vacía. ¿Quién?, preguntó Diego, fingiendo indiferencia. El hombre se encogió de hombros. Nunca se supo, pero hubo dinero de por medio. Diego volvió con el corazón acelerado. No solo Roberto sabía, el pueblo empezaba a recordar. Esa tarde, una camioneta pasó despacio frente a la granja. No se detuvo, pero tampoco aceleró. Diego la contó como una advertencia. «Tenemos que irnos», dijo Lucía, de pronto. Como antes. Diego negó con la cabeza. «Si nos vamos, lo perdemos todo». «¿Y si se lo quitan?». Diego no respondió de inmediato. Pensó en los papeles, en las firmas, en el nombre de Roberto apareciendo donde no debía. «No sin pelear», dijo al fin. Esa noche, Diego sacó la caja metálica otra vez. Releyó cada hoja con paciencia. Esta vez no buscaba entenderlo todo. Buscaba algo concreto. Y lo encontró. Un número de expediente, una fecha mal puesta, una firma que no correspondía. No sabía qué significaba legalmente, pero sabía esto. Alguien había hecho las cosas rápido y mal. Lucía lo observaba. «¿Eso nos ayuda?». Diego asintió lentamente. «Todavía no, pero va a hacerlo». El viento volvió a recorrer los corrales. Las gallinas se acomodaron en silencio. La granja respiraba, tensa. Diego entendió entonces que el crecimiento invisible había terminado. Ya no podían esconderse. El siguiente paso no era vender más, ni criar mejor. Era defenderse. Porque cuando una amenaza se pronuncia en voz baja, es porque quien la hace cree que ya ganó. Y Diego no estaba dispuesto a concederle eso. El día amaneció con un silencio extraño, como si la granja contuviera la respiración. Diego no bajó al pueblo esa mañana. No vendió huevos. No salió al camino. Se quedó en la casa revisando, una vez más, los papeles extendidos sobre la mesa. Lucía lo observaba desde la cama, abrazando su muñeca. «¿Hoy viene?», preguntó ella, sin decir el nombre. «Sí», respondió Diego. «Hoy». No pasó mucho tiempo antes de que el motor se escuchara. Esta vez no era solo el auto de Roberto. Venía acompañado. 2 personas bajaron primero. Un hombre con carpeta bajo el brazo y una mujer con expresión cansada. Roberto apareció detrás, seguro, casi satisfecho. Caminó como quien regresa a un lugar que cree suyo. «Aquí estamos», dijo. «Se los dije». El hombre de la carpeta miró alrededor con gesto técnico. «Recibimos un reporte», explicó. «Ocupación irregular de una granja clausurada». Lucía dio un paso atrás. Diego avanzó. «No es irregular», dijo. «Está mal clausurada». Roberto soltó una risa corta. «Mira nada más», dijo. «El niño ahora es abogado». Diego no respondió. Abrió la caja metálica y sacó los papeles. Los sostuvo con cuidado, como si fueran frágiles. La orden de clausura continuó. La inspección. Las firmas. Todo está aquí. La mujer frunció el ceño. «¿De dónde sacaste eso?» «De la granja», respondió Diego. «Estaban escondidos». El hombre de la carpeta tomó los documentos. Pasó las hojas rápido, luego más lento. Se detuvo en una página. Volvió atrás. «Esta fecha no coincide», murmuró. Roberto dio un paso adelante. «Eso no importa», interrumpió. «El lugar era peligroso. Yo mismo lo reporté». Diego levantó la mirada. «Usted fue testigo», dijo, «pero no propietario». Y firmó 2 veces, en el mismo día. El silencio cayó de golpe. La mujer tomó los papeles y los revisó con atención. «Aquí dice riesgo sanitario, pero no hay registro de animales enfermos», señaló.
y la inspección fue cerrada en menos de 24 horas. Roberto apretó la mandíbula. No sé de qué hablan. Yo sí, dijo Diego. Cerraron la granja para que quedara vacía, para que nadie preguntara. Y luego nos dejaron aquí. Lucía levantó la voz por primera vez. Nos dejó sin comida, dijo. Sin luz, sin agua. La mujer la miró. Luego miró a Roberto. ¿Es cierto? Roberto no respondió de inmediato. Miró la granja, los corrales reforzados, las gallinas que se movían en silencio. Ellos no deberían estar aquí, dijo al fin. Nada de esto les pertenece. Diego dio un paso más. Nos pertenece porque lo cuidamos, dijo. Porque no nos fuimos. Porque sobrevivimos cuando usted se fue. El hombre de la carpeta cerró lentamente el expediente. Esto no se resuelve aquí, dijo. Hay demasiadas irregularidades. Roberto palideció. ¿Qué quiere decir? Que la clausura puede haber sido injustificada, respondió. Y que usted, señor, aparece donde no debería. Roberto retrocedió un paso. Por primera vez, el poder cambió de lado. La mujer guardó los documentos. Vamos a reabrir el caso, anunció. Y mientras tanto, nadie los va a sacar de aquí. Lucía soltó la mano de Diego. No entendía todo, pero entendía suficiente. Roberto miró a Diego con rabia contenida. Esto no termina aquí, susurró. Diego lo sostuvo la mirada. Para nosotros, respondió. Sí. El motor se encendió de nuevo. Esta vez, Roberto no iba al frente. Y mientras el polvo se levantaba una vez más, Diego supo algo con absoluta claridad. La verdad. Cuando por fin sale a la luz, ya no puede volver a esconderse. La granja no celebró cuando el auto desapareció entre el polvo del camino. No hubo abrazos ni gritos de victoria. Diego se quedó inmóvil, con la mirada fija donde minutos antes había estado Roberto. Lucía, sentada en el escalón de madera, balanceaba los pies en silencio, como si temiera que cualquier sonido rompiera algo frágil. ¿Ya se fue para siempre?, preguntó al fin. Diego tardó en responder. No lo sé, dijo, pero hoy no puede tocarnos. Esa misma tarde, la mujer de la inspección regresó sola, sin carpeta gruesa, sin tono duro. Caminó despacio, observando los corrales reforzados, el gallinero oculto, la casa reparada con lo justo. Ya no miraba buscando fallas, sino entendiendo el esfuerzo. Necesito que me cuentes todo, pidió. Desde el principio. Diego habló sin levantar la voz. Contó cómo Roberto se fue sin aviso, cómo las monedas se acabaron, cómo aprendió a hervir agua para engañar el hambre de Lucía, cómo las gallinas negras fueron primero una coincidencia y luego una responsabilidad. No dramatizó, no exageró, cada palabra caía como una piedra firme. La mujer tomó notas. A veces cerraba los ojos, como si acomodara piezas que por fin encajaban. Esto no es solo una irregularidad, dijo al terminar. Es abandono, y es grave. Lucía dio un paso adelante. ¿Ya no va a volver?, preguntó. La mujer se agachó para quedar a su altura. No puede acercarse a ustedes, respondió. Y va a tener que responder por lo que hizo. No prometió cárcel. No habló de castigos ejemplares. Pero en su tono había algo nuevo. Protección. Los días siguientes trajeron movimiento. Llegaron personas distintas, algunas con cámaras, otras con formularios. Nadie gritó, nadie acusó. Revisaron papeles, compararon fechas, confirmaron firmas. Diego observaba todo desde la distancia, atento, pero tranquilo. Por primera vez, nadie los miraba como intrusos. En el pueblo, las cosas cambiaron sin anuncio. Un saco de maíz apareció una mañana frente a la puerta. Otro día, alguien dejó pan envuelto en papel. Nadie se presentó. Nadie pidió agradecimiento. ¿Por qué ahora sí nos ayudan?, preguntó Lucía. Diego miró el camino largo que llevaba al pueblo. Porque ahora saben la verdad. Una semana después, llegó un sobre oficial. Diego lo abrió con cuidado,
como si temiera que el papel se deshiciera entre sus dedos. Leyó despacio, 2 veces. Dicen que podemos quedarnos, anunció, hasta que todo se cierre oficialmente. Lucía respiró aliviada. Entonces, ¿nadie nos va a sacar? No respondió Diego. Ya no. Esa noche, Diego se sentó solo en el gallinero escondido. Las gallinas negras se acomodaban una junto a otra, tranquilas. Pensó en Roberto, en su regreso calculado, en la amenaza disfrazada de ayuda. No sintió alegría por su caída. Sintió algo más profundo, final. La justicia no llegó como un golpe, ni como un espectáculo. Llegó como algo silencioso que se quedó, como una puerta que dejó de cerrarse de golpe, como un ya basta, que por fin alguien escuchó. Cuando regresó a la casa, Lucía estaba despierta. Soñé que la granja tenía luz por todos lados, dijo, y que nadie la apagaba. Diego se sentó a su lado. Tal vez no era un sueño. Lucía apoyó la cabeza en su hombro. Gracias por quedarte, susurró. Diego no respondió. Miró la granja a través de la ventana. Ya no parecía un escondite, ni un lugar prohibido, tampoco una trampa. Parecía lo que siempre debió ser, un hogar defendido con paciencia, verdad y resistencia. Y Diego entendió algo que no estaba escrito en ningún documento. La justicia no siempre castiga fuerte. A veces, simplemente permite que quienes resistieron sigan de pie. El primer letrero nunca se colgó. Diego decidió que no hacía falta anunciar nada. La granja había crecido sin nombres, sin permisos visibles, sin aplausos. No iba a empezar distinto ahora. Lo importante no era que la vieran, sino que funcionara. Con el tiempo, las visitas oficiales se hicieron menos frecuentes. Las preguntas ya no eran acusatorias, sino técnicas. La mujer de la inspección volvió una última vez con un tono diferente, casi respetuoso. Esto ya no es una granja abandonada, dijo. Es un proyecto en marcha. Diego asintió. No dijo, gracias. Nunca lo hacía. Había aprendido que la gratitud se demostraba manteniendo las cosas en pie. Lucía creció entre corrales. A los 6 ya sabía distinguir qué gallinas estaban listas para poner y cuáles necesitaban descanso. Les hablaba como si fueran parte del equipo. No se confíen, les decía. Aquí todos trabajamos. Diego amplió los gallineros de atrás, los que no se veían desde el camino. Mejoró el alimento, separó lotes. Aprendió a vender sin depender de un solo comprador. Nunca en grandes cantidades, nunca al mismo tiempo. El imperio no se levantó con un salto, sino con constancia. Un día llegó un hombre del mercado regional. No preguntó por huevos, preguntó por Diego. Dicen que tú controlas la producción, dijo. Diego no negó. Dicen que tus gallinas negras tienen calidad pareja, continuó. Eso no es común. Diego lo miró con calma. No vendo promesas, respondió. Vendo resultados. El hombre sonrió. Volvió la semana siguiente. Y la siguiente. Trajo propuestas. Diego escuchó solo las que no comprometían la granja ni a Lucía. ¿Por qué tan desconfiado?, preguntó una vez el hombre. Diego pensó en Roberto, en la clausura falsa, en el abandono. Porque ya me costó todo una vez, respondió. No pienso regalarlo otra vez. Los ingresos crecieron, no de golpe, de forma sólida. La granja empezó a sostenerse sola. Compraron luz, agua, herramientas nuevas. Todo sin endeudarse, todo sin ruido. Lucía preguntó una tarde, ¿somos ricos? Diego sonrió. Somos estables. Ella lo pensó un momento. Eso suena mejor. Una mañana, Diego recibió una notificación final. El expediente se cerraba. La clausura había sido anulada. El abandono, reconocido. No había espectáculo. No hubo disculpas públicas. Solo un documento limpio. Diego lo dobló con cuidado y lo guardó en la caja metálica. Esa noche se sentó frente a la granja. La miró como quien mira algo que ha crecido demasiado rápido y aún así sigue siendo frágil.
Lucía se sentó a su lado. ¿Te acuerdas cuando teníamos miedo?, preguntó. Diego asintió. Sí. Ya no lo tengo, dijo ella, solo un poco, para no olvidar. Diego entendió. El miedo había cambiado. Ya no paralizaba, alertaba. El padrastro nunca volvió. A veces, Diego pensaba que esa era la verdadera justicia. No la caída pública, no el castigo ruidoso, sino quedar fuera de algo que siguió creciendo sin él. La granja de gallinas negras empezó a ser conocida, aunque nadie supiera exactamente cómo ni cuándo. No por anuncios, sino por confianza, por constancia, por cumplir siempre. El imperio no tenía mármol ni oficinas. Tenía corrales bien hechos, registros claros, y 2 hermanos que nunca olvidaron cómo empezó todo. Y cuando alguien preguntaba cómo lograron levantarlo, Diego respondía siempre lo mismo: no lo levantamos para ganar, lo levantamos para no volver a perder. Lucía sonreía entonces, rodeada de gallinas negras que seguían poniendo, como si también ellas supieran que aquel lugar, alguna vez clausurado, ya no podía ser borrado. Porque hay imperios que nacen del poder, y otros nacen del abandono, y crecen porque nadie logró detenerlos. Hay historias que se escuchan una vez, y se olvidan, y hay otras que se quedan, no por lo extraordinario, sino por lo verdadero. Esta es una de esas historias, la de 2 hermanos que no fueron salvados por la suerte, ni por milagros repentinos, sino por algo mucho más silencioso: la responsabilidad, la constancia y la dignidad. Diego no levantó un imperio porque fuera más fuerte que los demás. Lo levantó porque decidió no abandonar cuando todos ya lo habían hecho. Lucía no fue solo una niña cuidada, fue la razón por la que rendirse nunca fue una opción. En el fondo, esta historia no habla de gallinas negras, ni de una granja clausurada. Habla de lo que ocurre cuando una persona, aunque sea un niño, entiende que huir no siempre es la salida, y que incluso en los lugares olvidados puede crecer algo valioso. Eso es lo que nos recuerdan los cuentos que enamoran, que la vida no cambia de golpe, cambia paso a paso, que no siempre gana quien grita más fuerte, sino quien resiste con paciencia, que la justicia no siempre llega con ruido, pero llega cuando alguien se atreve a sostener la verdad sin soltarla. Muchos de nosotros hemos sentido alguna vez que el mundo nos cerró una puerta, que alguien con más poder decidió por nosotros. Pero los cuentos que enamoran nos enseñan que incluso cuando no podemos elegir lo que nos pasa, sí podemos elegir qué hacer con eso. Diego eligió cuidar, Lucía eligió confiar, y juntos eligieron no repetir el abandono. Este no es solo el final de una historia, es una invitación a mirar nuestra propia vida con otros ojos, a preguntarnos qué estamos construyendo en silencio, a recordar que la estabilidad, la honestidad y el trabajo diario valen más que cualquier atajo. Por eso los cuentos que enamoran no necesitan finales perfectos, necesitan finales honestos, finales donde no todo se borra, pero sí se transforma, donde el dolor no desaparece, pero deja de mandar. Si esta historia te tocó, no fue casualidad. Tal vez necesitabas recordar que no estás solo, que otros también empezaron con miedo, que otros también pensaron que no podrían, y aún así, siguieron. Comparte estos cuentos que enamoran con alguien que esté luchando en silencio. Escucha más cuentos que enamoran cuando necesites fuerza tranquila. Y nunca olvides esto, porque es la enseñanza más importante de todas. No todo imperio nace del poder. Algunos nacen del abandono, y crecen porque alguien decidió no rendirse. Eso, y nada más, es lo que hace que los cuentos que enamoran sigan vivos.